Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Espero que les esté gustando, recuerden dejarme sus comentarios, compartir la lectura, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Estamos leyendo la lección número 8 que se llama Religión, Dios sirve ahora a la nación y vamos a leer Problemas políticos, la economía musulmana. La ciencia nos da respuestas a las cuestiones técnicas como curar el sarampión, pero entre los científicos existe un considerable desacuerdo sobre las cuestiones políticas. Casi todos los científicos están de acuerdo en que el calentamiento global es un hecho, pero no existe consenso con relación a la reacción económica más conveniente ante tal amenaza. Eso no significa, sin embargo, que las religiones tradicionales puedan ayudarnos a resolver la cuestión. Las antiguas escrituras no son una buena guía para la economía moderna y las principales brechas, por ejemplo entre capitalistas y socialistas, no se corresponden con las divisiones entre las religiones tradicionales. Es cierto que en países como Israel e Irán los rabinos y ayatolas tienen voz y voto directos en la política económica del gobierno e incluso en países más seglares como Estados Unidos y Brasil. Los líderes religiosos influyen sobre la opinión pública en cuestiones que van desde los impuestos hasta las normativas ambientales, pero un análisis más detallado revela que en la mayoría de estos casos las religiones tradicionales desempeñan en realidad un papel secundario en relación con las teorías científicas modernas. Cuando el ayatolá Jamenei debe tomar una decisión crucial acerca de la economía iraní, no puede hallar la respuesta necesaria en el Corán, porque los árabes del siglo VII sabían muy bien de los problemas y las posibilidades de las economías industriales modernas y los mercados financieros globales, de modo que él o sus ayudantes han de acudir a Karl Marx, Milton Friedman, Friedrich Hayek y a la moderna ciencia de la economía para encontrar respuestas. Después de haberse convencido de aumentar las tasas de interés, reducir los impuestos, privatizar los monopolios del gobierno o firmar un acuerdo arancelario internacional, Jamenei puede entonces usar su conocimiento religioso y su autoridad para envolver la respuesta científica en los ropajes de tal o cual versículo del Corán y presentarlo a las masas como la voluntad de Alá, pero los ropajes poco importan cuando comparamos las políticas económicas de Irán chií, de la Arabia Saudí suní, del Israel judío y de la India hindú y de la América cristiana. Sencillamente no vemos tanta diferencia. Durante los siglos XIX y XX, los pensadores musulmanes, judíos, hindúes y cristianos despotricaron contra el materialismo moderno, sobre el capitalismo desalmado y contra los excesos del Estado burocrático. Prometieron que solo con que se les diera una oportunidad resolverían todos los males de la modernidad y establecerían un sistema socioeconómico muy diferente, basado en los valores espirituales eternos de su fe. Bien se les han dado unas cuantas oportunidades y el único cambio perceptible que han hecho al edificio de las economías modernas es pintarlo de nuevo y colocar una enorme media luna, una cruz, una estrella de David y un Om en el tejado. Al igual que en el caso de propiciar la lluvia, cuando se trata de la economía es la experiencia de los eruditos religiosos a la hora de reinterpretar textos, perfeccionada durante largo tiempo, la que vuelve la religión irrelevante. Da igual la política económica que elija Jamenei, siempre podrá adecuarla al Corán. De ahí que el Corán se ha degradado de una fuente de verdadero conocimiento a una fuente de mera autoridad. Cuando uno se enfrenta a un dilema económico difícil, lee a Marx y a Hayek detenidamente, y ellos lo ayudan a entender mejor el sistema económico, a ver las cosas desde un nuevo ángulo y a pensar en soluciones posibles. Después de haber formulado una respuesta, entonces uno se dirige al Corán y lo lee con atención en busca de alguna sura que, interpretada con la suficiente imaginación, pueda justificar la solución que se obtuvo de Hayek o Marx. Con independencia de qué solución se encontró allí, si uno es buen erudito en el Corán, siempre podrá justificarla. Lo mismo vale para el cristianismo. Un cristiano puede ser tanto capitalista como socialista, y aunque algunas de las cosas que dijo Jesús suenan a comunismo total durante la Guerra Fría, buenos capitalistas norteamericanos seguían leyendo el Sermón de la Montaña sin apenas darse cuenta. Sencillamente no existe una economía cristiana, una economía musulmana
o una economía hindú. Y no es que no haya ninguna idea económica en la Biblia, el Corán o los Vedas. Lo que ocurre es que estas ideas no están actualizadas. La lectura que Mahatma Gandhi hizo de los Vedas llevó a que imaginara una India independiente como un conjunto de comunidades agrarias autosuficientes, cada una de las cuales tejía sus propias telas de khadi, exportaba poco e importaba todavía menos. La fotografía más famosa de Gandhi lo muestra hilando algodón con sus propias manos. Él hizo de la humilde rueca el símbolo del movimiento nacionalista indio, pero esta visión arcádica era sencillamente incompatible con las realidades de la economía moderna, razón por la cual no ha quedado mucho de ello, excepto la radiante imagen de Gandhi en miles de millones de billetes de rupias. Las teorías económicas modernas son mucho más relevantes que los dogmas tradicionales, al punto de que es común interpretar conflictos claramente religiosos en términos económicos, mientras que nadie piensa en hacer lo contrario. Por ejemplo, hay quien aduce que los troubles en Irlanda del Norte entre católicos y protestantes surgieron en gran parte por los conflictos de clase, debido a varios accidentes históricos. En Irlanda del Norte las clases altas, principalmente protestantes, y las clases bajas, principalmente católicas. De ahí que lo que a primera vista parece haber sido un conflicto teológico sobre la naturaleza de Cristo fuera en realidad una lucha típica entre pudientes y necesitados. En cambio, muy pocas personas afirmarían que los conflictos entre las guerrillas comunistas y los terratenientes capitalistas en Sudamérica de la década de 1970 no eran en realidad más que un pretexto para un desacuerdo mucho más profundo sobre la teología cristiana. Así pues, ¿qué diferencia supondría la religión a la hora de enfrentarse a las grandes cuestiones del siglo XXI? Pongamos como ejemplo la cuestión de si conceder a la inteligencia artificial autoridad para tomar decisiones acerca de la vida de la gente, que elija por nosotros qué estudiar, dónde trabajar y con quién casarnos. ¿Cuál es la posición musulmana sobre esta cuestión? ¿Cuál es la posición judía? Aquí no hay posiciones musulmana o judía. Es probable que la humanidad se divida en dos bandos principales: los que estén a favor de conceder a la inteligencia artificial una autoridad importante y las que se opongan. Es probable que haya musulmanes y judíos en ambos y que justifiquen la posición que adoptan con imaginativas interpretaciones del Corán y el Talmud. Desde luego, los grupos religiosos podrían endurecer sus puntos de vista sobre temas concretos y transformarlos en dogmas supuestamente sagrados y eternos. En la década de 1970, algunos teólogos latinoamericanos inventaron la teología de la liberación, que hizo que Jesús se pareciera un poco al Che Guevara. De forma similar, es fácil reclutar a Jesús para el debate sobre el cambio climático y hacer que las posiciones políticas actuales parezcan principios religiosos eternos. Esto ya está empezando a suceder. La oposición a las normativas ambientales se incorpora a los sermones de fuego y al crevite de algunos pastores evangélicos norteamericanos, mientras que el Papa Francisco encabeza la carga contra el calentamiento global en nombre de Cristo, como atestigua su segunda encíclica, Laudato Si. De modo que quizá en 2070, con relación a las cuestiones ambientales, supondrá una gran diferencia que uno sea evangélico o católico. Ni qué decir tiene que los evangélicos pondrán objeciones a cualquier limitación a las emisiones de carbono, mientras que los católicos creerán que Jesús predicó que debemos proteger el medio ambiente. Podremos apreciar las diferencias incluso en los coches que usarán. Los evangélicos conducirán enormes SUV trasegadores de gasolina, mientras que los católicos devotos se desplazarán en impecables coches eléctricos con un adhesivo en el parachoques que rezará: «Quema el planeta y quémate en el infierno». Sin embargo, aunque pueden citar varios pasajes bíblicos en defensa de sus posiciones, el origen real de su diferencia estará en las teorías científicas y en los movimientos políticos modernos, no en la Biblia. Desde esta perspectiva, la religión no puede en realidad contribuir mucho a los grandes debates políticos de nuestra época. Tal como dijo Karl Marx, es solo una fachada. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.